PURI TV, televisión comunitaria al servicio de todos. El siguiente programa es apto para toda la familia. Bienvenidos a En Claro, Palabra de Verdad, un programa de análisis de opinión. Se emitirá todos los martes a partir de este horario, 8 a 9 de la noche, por su canal PURI TV, con la presidencia de Isauro Yoscua, la dirección general de Sergio Rafael Huelvas, la dirección del programa del profesor el licenciado Egidio Monroy, y en la presentación acompañándolos, quien les habla, Abraham Mendoza. Un programa que se ha pensado en toda la comunidad purificense con los temas de actualidad, temas que son de mucho interés para toda la población, donde haremos un análisis profundo de ellos para que ustedes entiendan mejor los diferentes temas, las diferentes situaciones por las que está atravesando el país, diferentes temáticas que son de interés general. Nos acompaña, como decía anteriormente, en la dirección del programa y también en la presentación, una persona ampliamente conocida por ustedes, el profesor, el licenciado Egidio Monroy, quien sabemos ha acompañado muchos procesos sociales aquí en el municipio y en diversas partes del país también. Una persona que se ha procurado durante mucho tiempo trabajar el tejido social en beneficio de toda la comunidad. Bienvenido, profesor. Gracias, Abraham. El programa tiene dos propósitos. Uno, en primera instancia, proporcionarle a los televidentes y a la población en general los elementos informativos que les permitan comprender los hechos que de una u otra forma afectan su vida. Dos, en segunda instancia, promover la interacción y la organización social con miras a la búsqueda colectiva de solución de los problemas más relevantes del diario vivir. En esa dirección, los temas escogidos, como el que hoy nos ocupa, el del TLC, serán aquellos que mayor trascendencia tienen para la población purificense, como las relacionados con la salud, la educación, la cultura, los servicios públicos, los problemas de índole económica, los científicos, los tecnológicos y muchos otros. Bueno, muy bien. Habiendo hecho este preámbulo, pues vamos a entrarnos ya en el tema del TLC. Hoy algo enluta el país, hoy que se pone en marcha el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y nuestro país, un hecho lamentable en nuestra ciudad capital, en Bogotá, un atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño, el cual ha dejado varios muertos, innumerables heridos, muchas pérdidas materiales también. Bajo todo punto de vista, lamentamos este hecho y lo repudiamos, profesor. Sí, claro, Abraham. Es importante resaltar esto porque, entre otras cosas, este programa tiene que ver también con la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos entre los colombianos. El tema del TLC es un tema que ha preocupado a muchas organizaciones y personalidades de la vida nacional por la trascendencia que tiene para el país. Algunos creen que este TLC que empieza hoy es un hito histórico que marcará o dividirá la historia del país en dos, dada la trascendencia, dado el contenido de este TLC. Pero miremos un poco, Abraham, en qué consiste este tipo de tratados internacionales. Es decir, qué es y por qué la preocupación de tantos sectores en Colombia y, hay que decirlo, en Purificación también. Los negocios internacionales, es decir, entre naciones, y los acuerdos que se generan de esos negocios pueden ser buenos para el progreso de los pueblos si se dan, por un lado, en el marco del respeto a la soberanía
y del mutuo beneficio entre los países que suscriben este acuerdo. De manera que de por sí la naturaleza de los acuerdos comerciales no son malos. Lo que puede resultar malo es las condiciones en que se firman, en que se suscriben. Es decir, de tal manera que si esas dos condiciones del respeto mutuo, de la soberanía y del mutuo beneficio, si eso no se cumple, pues hay que repetir la frase del economista Stiglitz, Premio Nobel de Economía, entre otras cosas, que dijo con motivo de los tratados de libre comercio: es mejor no tener tratado que tener un mal tratado. Muchos países que no tienen TLC, en especial con los Estados Unidos, es porque se han cuidado de no lanzarse a una competencia desventajosa y desigual. Porque países como por ejemplo Venezuela, Bolivia, Argentina y otros no tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Los países europeos tampoco tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, no es una obligación para desarrollar un país, no es una obligación tener tratados de libre comercio. En el caso de Colombia, podemos decir que el libre comercio, para entender bien este fenómeno, empezó en 1990. Su aplicación nació en una especie de extorsión que hizo el Banco Mundial al gobierno de la época, según lo explicó en el periódico El Tiempo del 27 de febrero de ese año el exministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama, quien se ha distinguido en la historia reciente del país por ser un crítico de ese tipo de tratados y de medidas económicas que desfavorecen al país. Él afirmó en ese artículo del Tiempo que el Banco Mundial había sido la entidad que mediante el chantaje para poder otorgarle nuevos préstamos a Colombia los condicionó a la apertura económica del país. Sí, profesor, ahí también algo como para ilustrar a los televidentes en general. ¿Qué es el TLC? Como su sigla lo indica, Tratado de Libre Comercio, en este caso con Estados Unidos, pero si ya Colombia venía importando y también exportando productos para Estados Unidos, ¿cómo este tratado, cómo entra a jugar este tratado? Como para una explicación un poquito más sencilla, más clara, más digerible para todos, pues es que hay unos aranceles. Los aranceles son como los obstáculos, o más bien como las salvaguardas que tiene cada país para que no entren a su mercado una cantidad de mercancías que puedan afectar la economía interna de ese país. Esos aranceles se ponen como esa salvaguarda para que pues la producción interna de cada país pues tenga pues como esa barrera y no se vaya a afectar tanto. Este tratado lo que pretende es que esos aranceles, esas salvaguardas se quiten tanto en Estados Unidos como en Colombia. Casi el 100% de los productos colombianos podrán entrar a Estados Unidos sin esos aranceles, igual de allá para acá. Lo único que nos toca es como analizar cuáles son los pros y los contras de quitar los aranceles de los productos que van para allá y de los que vienen para acá, es decir, cuál de los dos sale más beneficiado. Sí, pues hay que decir que el libre comercio no empieza con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la diferencia entre lo que venía desde 1990? Pues había negocios internacionales con Colombia, había entrada, por ejemplo, de alimentos en gran proporción, entre ellos el arroz. ¿Qué es lo que hace hoy el Tratado de Colombia, el Tratado de Libre Comercio? Es volver permanentes esas negociaciones, eso que se venía avanzando por más de 20 años, ¿cierto?, en libre comercio. De tal manera que hoy empieza a aplicarse unas normas que están en el tratado que harán permanente lo que se venía dando en el país desde hace 20 años. Hay que tener en cuenta que
el tratado tiene cláusulas que no solo tocan la cuestión del comercio, sino que también tocan con normas, con aspectos constitucionales. Es decir, lo que hay ahí es que gran parte, una buena parte, en lo relacionado con comercio y otros asuntos afines, quedan por encima de lo que está escrito en la Constitución colombiana. De tal manera que hay una diferencia grande entre lo que venía ocurriendo. Digamos algo, digamos un ejemplo, como producto del libre comercio y la apertura económica de 1990 hacia acá, se perdieron más o menos unas 800.000 hectáreas en cultivos como el arroz, por ejemplo, en cultivos de cereales. ¿Qué quiere decir ahora? Pues que eso va a aumentar. El hecho es que con el tratado las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, es decir, lo que Colombia le vende a Estados Unidos solamente aumenta en 6%, mientras que las importaciones, es decir, lo que va a enviar Estados Unidos hacia Colombia, por encima de lo que estaba vendiéndole a Colombia, va a aumentar en el 40%, Abraham. O sea, hay una diferencia grande, lo que hablábamos de los pros y los contras que hay entre lo que Colombia va a ganar, entre lo que va a perder. Es el análisis que nos toca sacar en conclusión al final. Pero pues también miremos opiniones de otras personas. Tenemos una entrevista con Aurelio Suárez, que esa entrevista la hace el profesor Egidio, a ver qué opina él. Sí, Aurelio Suárez es quizá uno de los colombianos que más ha dedicado tiempo al estudio de este Tratado de Libre Comercio. Él es dirigente de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y es una persona supremamente enterada de las implicaciones que este libre comercio tiene en Colombia. De tal manera que es importante que escuchemos las afirmaciones que hace Aurelio Suárez. Quiero empezar dando un saludo a todos los televidentes del programa En Claro, del canal Puri TV del municipio de Purificación en el Tolima. De agradecer la gentil invitación de sus organizadores para transmitir algunas ideas sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En la opinión general en Colombia hay un desconocimiento de cuáles son las verdaderas características de este tratado. Estamos hablando de un convenio que Colombia hace con la primera potencia económica mundial, que cobija más de 400 asuntos, en un texto de 24 capítulos, miles de cláusulas, ordinales, numerales, notas de pie de página, cartas adjuntas, archivos anexos. Uno podría decir claramente que de lo que se trata es de una nueva constitución, esta redactada por manos colombianas y en conjunto con manos norteamericanas. Todas las instituciones, todas las normas nacionales que están vinculadas con el comercio, la agricultura, los medicamentos, el transporte, la salud, la educación, la seguridad social, las aduanas, y en fin, una gama amplísima de temas quedarán subordinados en este país a lo que estipule este Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio tiene una segunda característica. Las normas rigen para los dos países por igual, pero estamos hablando de que son países desiguales. La desigualdad, por ejemplo, en materia de producción de Colombia con los Estados Unidos, puede ser una desigualdad que compara una casa de un piso con un edificio de más de 35 pisos. De tal manera que, ¿quién puede decir que se trata de un tratado equilibrado que ni siquiera hace un énfasis diferenciado a favor del más débil? Pero en tercer lugar, recordémosle a los televidentes de Puri TV y del programa En Claro y a los amigos del sur del Tolima que estamos hablando de un tratado que es irreversible, es decir, que ya Colombia no podrá, sino sobre la base de razones muy complejas, poder alegar de que el tratado no rija, que el tratado es por tiempo indefinido, es decir, que será de aquí por los siglos de los siglos, como dice se dice en la liturgia religiosa. Y es un tratado
inmodificable, porque en el caso colombiano, cuando se suscriben los tratados internacionales, todas las cláusulas y normas que hay aquí quedan compendiadas en lo que se llama un bloque de constitucionalidad. No es para Colombia los tratados internacionales lo que es para otros países, incluidos los Estados Unidos, un tratado más de comercio. No, para nosotros hace parte de un bloque de la Constitución que no puede ser modificado ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, o sea, por el Congreso, por el Senado, por la Cámara. De tal manera que el próximo 15 de mayo estamos hablando de que hay un hito en la historia de nuestro país, un hito en el cual Colombia quedó de alguna manera anexa, adjunto a los designios del socio poderoso que resulta ser la más grande potencia de la historia de la humanidad. Todos los estudios que se han hecho sobre el resultado de este tratado entre Colombia y los Estados Unidos en materia agrícola, en materia industrial, en términos de acceso a los medicamentos, en términos de inversiones, muestran que el tratado es totalmente desigual en contra del país, que Colombia, como dicen los expertos, será un perdedor neto. Lo que el país hubiera podido reversar, echando para atrás leyes tan ignominiosas como la Ley 100 de la Salud, o la Ley 142 de los Servicios Públicos Domiciliarios, o la reducción de las tarifas aduaneras para los productos agropecuarios, eso lo hubiéramos podido reversar. Después del 15 de mayo, cuando entre a regir el tratado, tendrán también casi un carácter permanente y constitucional. Bien, ahí tenemos los planteamientos de Aurelio Suárez. Es importante resaltar pues que esta discusión que se ha dado a lo largo de casi de 10 años o quizá menos, a lo largo de 6 años que hace que se firmó por parte de Colombia el Tratado de Libre Comercio, y que la principal queja que hay en los distintos sectores del país es que no pasó absolutamente nada para preparar el país para esta competencia, es decir, para este tratado. Entonces, hemos oído hablar de distintas fuentes, por ejemplo, del estado de la infraestructura, de las carreteras, el estado en que se encuentran, que los mismos puertos, por ejemplo, la misma capacidad de la DIAN para el control de las mercancías que entran, y si de verdad van a entrar, por ejemplo, en el caso del arroz van a entrar 79.000 toneladas, o si no hay una vigilancia estricta, fácilmente pueden pasar mucho más de ese tonelaje. De tal manera que hay aspectos, muchísimos aspectos que analizar, pero vamos a tocar los aspectos más relevantes para que ustedes puedan tener una comprensión cabal de lo que es esto, que nos va a afectar definitivamente, incuestionablemente, a todos los colombianos y a todos los purificenses, Abraham. Profesor, hay algo muy importante: el país no se preparó totalmente durante todo este tiempo en infraestructura, en tecnología, bueno, en todos los aspectos en que ha debido prepararse el país. Vemos que uno de los preparativos que ha debido tener el país desde hace tiempo, muy conocidos por todos y muy renombrado, Agro, Ingreso Seguro, ese plan del gobierno anterior, que era preparar al campo para esto que venía. Es decir, habían unos subsidios para el agro, para el campo en general, para cuando viniera esto ya se estuviera preparado. Pero ¿qué ocurrió? Pues como sabemos todo lo que pasó, la corrupción en el país, no estábamos preparados para esa otra parte también, que a diferencia de Estados Unidos, donde normalmente allá las cosas funcionan, aquí funcionó fue en otro sentido. El dinero, los aportes, los subsidios, todo lo que ha debido invertirse en el campo, en infraestructura, en vías, en otras situaciones, se invirtieron fue para que los corruptos tuvieran una preventa por otras cosas. Entonces, hoy en el día de hoy, 15 de mayo, cuando se está poniendo en marcha ya el TLC, pues vemos que hay una cantidad de cosas en las que no estuvimos preparados. Vamos a hacer aquí un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. No se muevan, que venimos con un aspecto mucho más importante, más profundo en la segunda parte de este tema del TLC que estamos tratando aquí en Claro, Palabra de Verdad. Seguimos en este programa en Claro, Palabra de Verdad.
donde hoy estamos tocando un tema de bastante importancia, un tema que tiene mucha actualidad, mucha vigencia en el día de hoy, precisamente cuando arranca el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y vemos que lo que ustedes están esperando, uno de los sectores más afectados es el sector del arroz, que nos atañe directamente a todo este sector de purificación y sus alrededores, profesor. Sí, luego de estas generalidades es importante ir aterrizando de vez en vez el tema, ¿cierto? Aterrizándolo en nuestra realidad inmediata, que es por un lado esta región del sur del Tolima y de purificación concretamente. Ya lo había dicho Abraham, uno de los perdedores que siempre se ha mencionado en los cuestionamientos al TLC es el arroz. Y obviamente que no solamente el arroz de Saldaña, sino el arroz que se produce en distintas partes de la costa, en Córdoba, en el Huila, en el Tolima, en los llanos, va a resultar afectado. ¿De qué manera va a resultar afectado este renglón de la economía colombiana? Hay que tener en cuenta que el arroz le aporta al PIB departamental alrededor de 170.000 millones de pesos anuales, de tal manera que es importantísimo. La cantidad de gente que vive del arroz pues es también notoria, a pesar de que paulatinamente las personas que derivaban su sustento del trabajo en las arroceras han ido perdiendo esa posibilidad en la medida en que la extensión, el hectareaje se ha reducido entre otras razones, por las importaciones, por el contrabando, por la cuestión sanitaria, etcétera, etcétera. Hay una persona del distrito de riego importante que ha trabajado también mucho este tema. Él nos va, en una entrevista que le hicimos, él nos va a decir cómo es la situación con el arroz aquí en el Tolima y en el país. Roberto Botero es directivo y él nos va a explicar. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial al programa En Claro de TV Puri, agradeciéndoles ese interés que tienen para conocer el efecto que podría tener el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ante su pregunta le puedo responder que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la connotación de tipo social. El país nacional arrocero tiene alrededor de 450.000 hectáreas que siembra al año, distribuida en 3 zonas geográficas importantes, que es todo el oriente, la parte central y la parte de la costa. En el interior del país se siembran aproximadamente unas 110.000 hectáreas de arroz al año, correspondiéndole al Tolima esta cifra, y aproximadamente unas 35.000 para el departamento del Huila. Las cifras más importantes y más relevantes en el Tratado de Libre Comercio están dadas por los contingentes aprobados. El periodo de vigencia del TLC es de 19 años, donde inician el primer año con una introducción o importación de 79.000 toneladas de arroz blanco o su equivalente en paddy seco, y con un crecimiento del 4% anual, terminando en el año 19 aproximadamente con unas 183.000 toneladas. Quizá estas cifras no sean tan importantes como lo que ocurre frente al mismo convenio con los Estados Unidos. El primer contingente de cada año, la cifra que arroja en esta parte compuesta que acabamos de mencionar, entra 0 arancel. Eso equivale en este momento a cifras aproximadamente 85.000, 90.000 pesos la entrada de la carga de arroz paddy verde en su equivalente si la trajéramos de Estados Unidos. Hoy en día en la zona se está vendiendo arroz en la misma medida, carga de paddy verde, aproximadamente en 135.000 pesos la carga. Eso obviamente va a afectar fuertemente, reduciéndose el precio o impactando de una manera negativa el precio de la carga de arroz paddy.
pero esa consecuencia es la primera que se viene o que se observa. Si a eso le agregamos lo que detrás de esas importaciones viene, que es el contrabando, donde inundan al país y hacen que los precios aún se sigan deprimiendo mucho más de lo que se esperaría. Eso es una tradición que siempre se ha dado a través del tiempo, no solo en este caso como va a ocurrir con el TLC, sino con los países vecinos que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. Ustedes pudieron haber escuchado el día de ayer en los noticieros nacionales que se autorizó por parte del gobierno el ingreso de 40.000 a 50.000 toneladas de arroz blanco debido a la escasez que presenta el país en este momento. Y esos países son fronterizos, por allí entra demasiado arroz, facilito pueden ingresar de 100, 150.000 toneladas de arroz de contrabando, aparte de las 40.000, 50.000 que fueron aprobadas. O sea que todo esto hace que el sector arrocero, si no mejora los agricultores su sistema de producción, si no nos volvemos más competitivos, más eficientes en la producción, tratando de aumentar los rendimientos y disminuir nuestros costos de producción, de verdad que el panorama que se nos avecina es demasiado oscuro. Ha sido frecuente escuchar al ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, diciendo que habrán compensaciones para los sectores o subsectores damnificados con el TLC, dentro de ellos el sector arrocero. Él ha propuesto, y nosotros también le hemos propuesto, algunas medidas dentro de las cuales podríamos citar recursos para investigación interna o para la reconversión interior al interior del cultivo, que hayan los recursos suficientes. Necesitamos variedades que se comporten muy bien ante el cambio climático, eso lo da la investigación y requiere unos dineros para poderse ejecutar. También requerimos dineros suficientes dentro del programa DRE, Desarrollo Rural con Equidad, para la compra y modernización de maquinaria en el sector arrocero, ya que esa maquinaria es obsoleta, pero obligatoriamente esos dineros o esos valores tienen que tener un ICR siquiera mínimo del 50%. Esos dos puntos son cruciales, el gobierno los ha prometido y queremos que nos cumpla para que el sector pueda salir adelante ante esta difícil situación que se le avecina. Bueno, son los conceptos del señor Roberto Botero, uno de los directivos de Uso Saldaña, persona que ya lleva tiempo trabajando en esta zona, conocedor profundo del tema del arroz, en todo el sur oriente del Tolima, una persona que sabe lo que se avecina. Entonces, unos análisis pues bastante profundos en cada uno de los temas que pueden estar interviniendo aquí en esta zona. ¿Cómo nos puede afectar, profesor? Sí, Abraham, hay un aspecto clave que toca un poquito el doctor Botero, quien es también cultivador, ¿no? Es de los medianos cultivadores y sabe lo que va a ocurrir. El aspecto es lo que tiene que ver con los contingentes, es decir, el tonelaje de arroz que va a entrar al país. Se tiene estipulado que son 79.000 toneladas, pero hay un aspecto que se deduce de los términos del tratado, y es que si hay extracuotas, es decir, si Estados Unidos quiere enviar más, es permitido, más de esas 79.000 toneladas, puede hacerlo, pero ya tiene que pagar un arancel del 80%. Y los estudios que se han hecho, como vamos a ver en el próximo programa del próximo martes, dicen que aún pueden entrar 200.000 toneladas pagando, es decir, otras, digamos que 100.000 toneladas más pagando el 80%, y aún así puede, con los subsidios que tienen en Estados Unidos, ese arroz puede venir incluso más barato de lo que se vende acá. De tal manera que hay varios aspectos que es importante que la opinión pública conozca para tener elementos de juicio y saber qué es lo que realmente hay y qué es lo que realmente va a pasar. Sí, profesor, no es que esto sea inmediatamente, que se puso en marcha ya hoy 15 y dentro de un mes, no, esto es gradual.
Gradualmente, durante un tiempo vamos a comenzar a ver cómo se va a afectar. De todas maneras, el señor Botero dice pues que nos toca tecnificarnos mucho, pero lo que sí es muy difícil, profesor, es competir contra esos grandes macrocultivos que tienen en Estados Unidos, esas extensiones, esos cultivos tan extensivos e intensivos que tienen ellos allá. Es una situación muy difícil de poder competir, porque aquí por más grandes que sean los cultivos no se comparan a los de allá, y por otro lado los subsidios que tienen los cultivos de arroz, especialmente en Estados Unidos, hacen que se aminore mucho el precio. Ahora, levantándose los aranceles, llega aquí pues a un precio muy económico, o sea, para el consumidor final, que bueno, porque pues lo van a conseguir más barato, pero los productores, que esa salvaguarda, que son los aranceles que se ponían aquí en Colombia, que hacían precisamente que el arroz no se pudiera importar. Ahora que no están los aranceles, se va a importar, que como decíamos, repetimos, no va a ser inmediato, pero de aquí a un tiempo vamos a sentir ese fuerte coletazo que va a sufrir la economía de esta región, profesor. Sí, lo de la desgravación es paulatina. Es decir, no, mañana, si quisieran los importadores colombianos o las famosas trading company, que son las que se organizan para hacer las importaciones de Estados Unidos acá a Colombia, quisieran hacerlo mañana, lo pueden hacer, ¿no? Con 0 arancel, sino que las cuotas van aumentando año por año en 4%, por ejemplo, y a lo largo de 19 años más o menos queda pues todo en 0, es decir, que pueden entrar las toneladas que quieran, y algunos consideran que esa cantidad de años o de 6 años es tiempo suficiente para prepararse, para tecnificar, para mejorar la producción, es decir, para volverse ahora sí competitivos. Existen serias dudas, como vamos a ver, repito, en el próximo programa del martes siguiente, que quiénes y por qué tienen esas dudas frente a lo que va a entrar al país, ¿cierto? Más adelante veremos, Abraham, cómo hay aspectos también en esto del arroz que no están explícitos en el tratado, pero que hay que tener en cuenta porque cuentan, como quien dice, para las importaciones de arroz. Bueno, antes de ir a otro corte de comerciales, vamos para pues balancear un poquito, a contar algunos 2 o 3 aspectos favorables que puede tener el TLC con Colombia y Estados Unidos. Es un acceso sin aranceles a los Estados Unidos para casi el 100% de la oferta industrial colombiana exportable, lo cual debe no solo mantener el empleo actual del sector, sino generar nuevas plazas. Otro aspecto es la generación de estabilidad jurídica para los inversionistas y el posicionamiento como una plataforma de entrada a los Estados Unidos para empresarios de terceros países. Y la otra, un aporte de algunos puntos porcentuales, aunque pocos, pero unos puntos porcentuales del crecimiento económico. No sabemos en qué cantidad, pero sabemos que la economía colombiana puede aumentar en el renglón de las importaciones y exportaciones. Vamos a dejarlos ahí con estos 3 puntos favorables y vamos a comerciales y ya regresamos. No se muevan, que seguimos con algo muy importante. Seguimos con el programa En Claro, Palabra de Verdad, programa de análisis muy objetivo, donde esperamos que ustedes al final saquen sus propias conclusiones. El profesor Egidio y quien nos acompaña, pues procuramos ilustrarlos a ustedes acerca de este tema, pero las conclusiones finales, los pros, los contras, qué es lo bueno, qué es lo malo, en último serán ustedes quienes tienen la última palabra, profesor. Sí, yo pienso que en lo que tiene que ver con lo que Colombia le va a vender a Estados Unidos es importante tener en cuenta este aspecto, que es quizá lo que se pudiera tomar como bueno, ¿no?, del TLC, es que las preferencias arancelarias de la APDEA, que termina hoy precisamente, quedan entonces permanentes, como que Colombia podía exportar, por ejemplo, flores a Estados Unidos sin arancel en Estados Unidos. Eso queda ahora permanente, por eso han hablado y se le ha hecho tanto bombo que el primer cargamento de mercaderías de colombianas que van a entrar a Estados Unidos van a ser no sé qué tantas miles cajas de flores. Pero ese es un aspecto que hay que tener en cuenta en este sentido, en que poca gente sabe
que los floricultores han tenido reveses también por algo que va a afectar cualquier posibilidad de venderle mucho a Estados Unidos, y es el problema de la revaluación del peso. Muchos de ellos se han quebrado por efecto de la revaluación. Más adelante vamos a mirar en qué consiste este problema de la revaluación, es decir, el hecho de que el precio del dólar baje cada vez más en pesos, que hace difícil, por no decir imposible, las posibilidades de que sea rentable exportar cosas a Estados Unidos. ¿Quién ordena o quién provoca la revaluación? Lo veremos más adelante. Bueno, otro aspecto, profesor, también que son importantes de tener en cuenta en cuanto a lo positivo, que Colombia debe tener unas carreteras mucho mejores. El gobierno debe comenzar a invertir de una vez en esa infraestructura vial, en carreteras, en puertos marítimos, en la red férrea nacional, en aeropuertos. Es algo que en una u otra forma va a favorecer el país también. Otro de los aspectos favorables para los colombianos en cuanto a las personas que son profesionales es que Estados Unidos con este tratado también va a homologar las carreras nuestras, los profesionales y carreras tecnológicas también en Estados Unidos. Es decir, una persona que quiera viajar allá pueden ser homologadas las carreras para alguna especialización. Otro aspecto también que es muy favorable, que la medicina en Estados Unidos es muy costosa. Los tratamientos odontológicos, por ejemplo, son sumamente costosos en Estados Unidos. Vamos a tener un mercado donde los americanos van a venir acá para estética, para tratamientos también odontológicos. Bueno, son muchos aspectos que las personas que se han preparado en Colombia, que son profesionales, les va a ir bien. Pero también otro aspecto negativo para Colombia es que Estados Unidos tiene una cantidad de tecnología que nos las van a traer, y también las ventas que ellos hacen a entidades del Estado. Es mucho más fácil venderle a los mismos americanos, digamos, a una alcaldía cualquiera, a un municipio, dotarlos de computadores, de todos los sistemas. Entonces las personas que están trabajando en esto aquí en Colombia van a quedar rezagados, porque lógicamente es más barato, mucho mejor comprarle a empresas estadounidenses que ya tienen una amplia experiencia en esa rama que pues a los colombianos. Hay otro aspecto en otro sentido, que es los distritos de riego. El profesor pues también tiene un personaje invitado, al señor Gabriel Núñez. Sí, efectivamente, Gabriel Núñez es el gerente de Uso Saldaña, y lo hemos invitado también para que esta noche nos cuente cómo son las repercusiones concretamente en el distrito, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los distritos están amenazados por diferentes cosas, entre ellos la gran minería. En el caso de, por ejemplo, de la Colosa en Cajamarca, la explotación de oro, que en criterio de algunos especialistas va a dejar sin agua el distrito de riego de Coello, Uso Coello, y aquí en el Tolima, concretamente en Purificación, el distrito de riego puede verse afectado por la explotación de oro en el Ataco. De tal manera que escuchemos a Gabriel Núñez a ver qué nos dice frente a este otro problema que se cierne sobre los agricultores del arroz. Bueno, primero que todo agradecerle al programa En Claro por esta oportunidad, felicitarlos de verdad por el programa. Es importante que todos estos temas que están relacionados con nuestro sector se den a conocer a los usuarios y a todos los actores relevantes de la asociación y en general de la zona en la cual estamos inmersos. Con respecto a la pregunta que me hace, quiero retomar un poco. Desde el año 2008 el distrito fue transferido en propiedad a la asociación de usuarios, y esto llevó como resultado comenzar a hacer un cambio organizacional dentro de la asociación, toda vez que venía de una situación semiestatal donde siempre había estado marcado puntualmente el gobierno generando también políticas para el distrito de la asociación. A partir del 2008 estamos en libertad de comenzar a reorganizar, hacer una reingeniería de la asociación,
puesto que se ha perdido verdaderamente mucho tiempo valioso, y ya después de 20 años de apertura económica, un sector deprimido, un sector con muchas falencias, y en especial el cultivo del arroz, pues hay que comenzar a pensar en nuevas orientaciones como asociación. Como punto inicial, en febrero y marzo de este año se llevó a cabo el primer seminario de diagnóstico organizacional, dando como resultado importante y como un direccionamiento de las nuevas políticas de la asociación, comenzar a trabajar en temas de diversificación y en capacitación de los usuarios que tienen que ver con ese proceso de diversificación en el distrito. De tal manera que la Asamblea en marzo de este año aprobó un presupuesto para comenzar a adquirir terrenos donde podamos llevar a cabo granjas experimentales y desarrollar aquí temas específicos con otros cultivos como el plátano, como la sábila, como el cacao, como la higuerilla, para poder definitivamente darle opciones alternativas al agricultor. No queremos, y quiero que quede muy claro esto, que estamos diciendo que vamos a reconvertir la zona hacia otros cultivos. Queremos es plantearles nuevas opciones al agricultor con nuevos cultivos para poder enfrentar desde diferentes ángulos la problemática del TLC. Como les decía, realmente nosotros o el sector agrario no está preparado, tiene muchas falencias desde el punto de vista técnico, todo lo que tiene que ver con carreteables, infraestructura en el país está muy atrasado y nos falta mucho, pero a nivel al interior de la asociación como política estratégica para comenzar a enfrentar el reto hay que hacer investigación directamente en la zona con otros cultivos, de tal manera que tenemos dos retos: montar esa planta piloto y comenzar a capacitar a los usuarios en esos cultivos que vamos desarrollando a través de estos años, de 5 o 6 años que nos quedan de gracia frente al TLC. Yo pienso que la asociación tiene un reto muy importante al respecto. Igualmente tenemos que hacer también cambios al interior en lo que tiene que ver con la reorganización de toda la implementación de software de la asociación, hacer una verdadera cambio institucional. Tenemos que mostrar otra cara, hemos establecido ya una visión y una misión y unos objetivos a través de una estrategia muy concreta, de tal manera que podamos ir avanzando paralelo a todos estos desafíos y amenazas que están al día de hoy. Bueno, al respecto hay dos temas bien importantes por todos conocidos. Uno es el cambio climático y el otro es la minería o la megaminería. Con respecto al primero, realmente es un factor no gobernable para la asociación y que más bien tiene que ver con la investigación y desarrollo de tecnologías de variedades que estén acordes con esos cambios climáticos. Eso le correspondería a las instituciones gubernamentales como Corpoica, en la cual hay que mirar qué presupuesto le tendría que dar el gobierno para poder desarrollar variedades de tipo genético que se adapten a estos cambios climáticos. Igualmente, la Federación de Arroceros tendría que ver mucho en el desarrollo de estas variedades. El otro tema de la megaminería es el impacto que está causando a nivel del río Saldaña, o mejor, a nivel de la cuenca hidrográfica del río Saldaña. La parte crítica está en la zona de explotación minera de Ataco, de Río Blanco, donde el río ha sido, digamos, tocado en sus entrañas y han comenzado
a causar un deterioro en toda la cuenca. Como adición a todos estos problemas, nosotros estamos recibiendo un efecto negativo y es la producción de un alto porcentaje de sedimentos, las cuales captamos a diario en el distrito. Para el distrito o para la asociación mejor, le representa más del 55% del presupuesto que tiene el distrito, más de 4.000 millones de pesos invertimos anualmente en la extracción de sedimentos con dragas, con retroexcavadoras, con volquetas, retirando el sedimento. Este es un tema bien álgido para el distrito. Sin embargo, desde el año pasado quisimos hacer un convenio interinstitucional con la Universidad Nacional, la Facultad de Minas, y fue así que comenzamos a desarrollar un proyecto de diagnóstico de sedimentos en la cuenca del río Saldaña y el efecto que está produciendo al interior del distrito para diagnosticarlo y comenzar a buscar soluciones de tipo de infraestructura nueva, de buscar opciones de que no nos entre tanto sedimento. Este proyecto o este diagnóstico ya va en avanzada, ya se entregaron los primeros informes por parte de la Universidad Nacional, quedan los resultados finales donde nos dirán qué tipo de solución podemos tener para minimizar o mitigar el problema de sedimentos. De tal manera que es otro proyecto adicional a los que le comenté inicialmente, pero este es para nosotros de suma importancia porque impacta demasiado el presupuesto del distrito y directamente sobre las tarifas volumétricas que el usuario paga semestralmente en la asociación. Bueno, son los conceptos del doctor Gabriel Núñez, gerente de Uso Saldaña, pues sobre los aspectos en cómo influye el TLC en esta región, en este sentido, y también otros aspectos también como el clima. Bueno, son tantas cosas que pueden influir también para que les vaya bien o mal a los arroceros, profesor. Sobre este tema de los distritos de riego, hay un aspecto importante que nos lo explica el doctor Dagoberto Bonilla, ingeniero agrónomo, quien está al frente de Federriegos, y lo hemos invitado a que nos diga también a través de este medio qué piensa él acerca de los distritos de riego. Pero él nos resume la amenaza también a los distritos de riego, aparte de las que he mencionado Gabriel Núñez, y es la de los intentos reiterados a lo largo de los últimos años de entregarle el usufructo o el manejo de los distritos de riego a las multinacionales, de manera que esa amenaza se vuelve inminente con la vigencia del Tratado de Libre Comercio, porque hay unas cláusulas que dicen, por ejemplo, que los inversionistas norteamericanos que lleguen a Colombia tendrán las mismas ventajas ante la ley de los inversionistas nacionales. Es decir, si un inversionista extranjero cree que sus ganancias están mermadas por efecto de la competencia, digamos, es posible que se demande al Estado por eso. Entonces queda amarrado también el Estado para emprender una posible reconversión. Y sobre ese aspecto de la reconversión o cómo alternar el cultivo del arroz con otros cultivos, en el próximo programa, a través de un especialista invitado, vamos a oír qué tan posible es ese reemplazo de unos cultivos en la medida en que el arroz se acabe. De tal manera que hay mucha tela para cortar todavía en este tema del TLC. Bueno, algunos de los aspectos negativos también que hay es la mala experiencia que han tenido otros países como Israel, México, Australia, Chile, Singapur, etcétera, con estos tratados, pues que su economía, a cambio de fortalecerse, ha bajado, y también pues el desempleo ha aumentado
cuando pues comienza pues ya a funcionar el Tratado de Libre Comercio después del segundo año de que haya entrado en vigencia. Otro de los aspectos negativos también que tiene es que no se consultó popularmente, fue unas decisiones tomadas pues a alto nivel, gestionada por el anterior presidente en el Congreso de la República, etcétera, y no hubo una consulta popular a ver si el pueblo estaba de acuerdo. Otro de los aspectos negativos que hay, que si se sabía qué sectores iban a estar bastante desfavorecidos, ha debido buscarse unas alternativas de trabajo para esos sectores, la cual se intentó, como lo decíamos anteriormente, con agroingresos seguros, pero es una cantidad de porcentaje mayor, no solamente los agricultores, porque hay muchos empleos secundarios que no se toma en cuenta esa gente, y no está tomando el aspecto de muchas personas que van a quedar sin empleo. Entonces, pues hay muchos aspectos negativos, y se me hace pues bastante bien una entrevista que hicieron, entrevistado por la BBC de Londres, Jorge Enrique Robledo, quien ha pronosticado 8 de las últimas 2 crisis. Considera que el TLC, abro comillas, es un acuerdo de mula y jinete, en otras palabras, de tigre con burro amarrado, sé que generará más pobreza y con el cual solo ganan los Estados Unidos. Entre otras cosas, él dijo, para vender un par de zapatos en Nueva York hay que derrotar nada menos que la supereconomía exportadora china. Entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros, por ejemplo, en lo de los calzados, cuando pues a Estados Unidos están entrando grandes volúmenes y muy bajo precio y de muy buena calidad calzado de la China? Bueno, profesor, las conclusiones. Abraham, me parece que una de las conclusiones importantes es que, por un lado, de acuerdo con lo que usted manifestaba últimamente, pues hay colombianos que piensan, hay productores que piensan que sí va a haber posibilidades de llegar al mercado de los Estados Unidos, sin tener en cuenta que ese mercado de Estados Unidos también está inundado por los mismos productos que Colombia piensa vender con otros países con los que mantiene acuerdos desde ya hace varios años Estados Unidos. De tal manera que ese es un aspecto que hay que también mencionarlo. Está el caso concreto del azúcar, es decir, para la industria, para los cañicultores, por ejemplo. Hay otros aspectos que se deben tener en cuenta y que hablaremos en el próximo programa, que es lo que tiene que ver con la leche y la carne. Hemos invitado para el próximo programa también a un funcionario de Fedegan que nos permitirá saber, mediante su intervención, cómo se van a ver afectados los lecheros y los comerciantes de carne. Ya en esa preparación del TLC ya se dieron medidas que están suspendidas por ahora, pero que seguramente a partir de mañana empiezan a volverse a poner en vigencia, que tiene que ver con los mataderos, con los expendedores, con los frigoríficos, con la leche, a pesar de que sabemos que la leche que consumimos, la leche de acá que consumimos es leche realmente sana y que tiene el porcentaje de proteínas de la leche pura, porque sabemos que los lactosueros con que se va a inundar el país provenientes de Estados Unidos son derivados de la leche que no tienen más allá del 1% de proteínas. Imagínense ustedes las madres alimentando a los niños con leche que parece leche pero realmente no es leche, como se puede presentar con esto del Tratado de Libre Comercio. Hay otras conclusiones que podemos sacar en lo que tiene que ver con carne, pero vamos a mirarlo en el próximo programa, en lo que tiene que ver con la salud, educación y carne, y otros aspectos importantísimos, como es el de analizar cómo es que cada uno de los purificenses vamos a vernos afectados por este tratado. No solamente los agricultores, los comerciantes, las amas de casa. Pensemos que también en el próximo programa hablaremos de eso. Es que la reforma tributaria que se cocina
tiene que ver con la puesta en marcha del TLC. Lo vamos a ver en el próximo programa y vamos a saber por qué lo uno está ligado a lo otro. Gracias, profesor. Damos por terminado este programa en esta noche. Gracias a ustedes, a todos ustedes por permanecer con nosotros durante esta hora. Próximo martes, 8 de la noche, por este mismo canal de Puri TV, con la dirección general de Sergio Rafael Huelvas, la dirección del programa del profesor Egidio Monroy, en la presentación Abraham Mendoza, y en la parte de la edición, de producción y de emisión, Armando Almanza. Muchas gracias, hasta el próximo martes.